Me da vergüenza decir esto, y no lo he dicho nunca, ni a mis hijos, ni al cura, ni al médico que me preguntó cómo me encontraba después del entierro, a nadie, porque hay cosas que uno aprende desde pequeño que no se dicen, cosas que si las dices en voz alta te convierten en mala persona, o eso crees. Te lo han enseñado tan bien, tan desde el principio, que ya ni sabes si es una convicción tuya o simplemente un miedo que llevas tanto tiempo cargando que ya se siente como propio. Y yo lo cargué durante años, durante décadas, con la misma naturalidad con la que un albañil carga bloques, porque era lo que tocaba, porque los hombres de mi generación no hablaban de estas cosas, no en el bar, no en la obra, no en la mesa con los hijos. Había un pacto no escrito, nunca acordado, pero perfectamente entendido por todos. Lo que duele se aguanta, lo que pesa se calla, y lo que te rompe por dentro no sale por la boca. Pero tengo 76 años. Y a esta edad ya no me queda tiempo para seguir callando lo que es verdad. A esta edad ya uno empieza a hacer cuentas distintas, no las del dinero ni las del trabajo, las otras, las que te haces de noche cuando no viene el sueño y te preguntas cuánto tiempo te queda y qué vas a hacer con él. Y en esas cuentas ya no cabe la mentira. Ya no cabe el disimulo, ya no cabe seguir siendo el hombre que se supone que debes ser si ese hombre nunca existió del todo. Cuando murió mi mujer, sentí paz, no alivio de que ya no sufría ella, no ese alivio limpio que uno puede explicar y que la gente entiende y asiente con la cabeza. No, sentí paz por mí. Una paz que no había conocido en 41 años, una paz que no tenía nombre y que por eso mismo daba más miedo, porque las cosas sin nombre son las más difíciles de sostener. No puedes mostrarlas, no puedes defenderlas, solo puedes quedarte quieto con ellas dentro y esperar a que alguien, algún día, te diga que tú no eres el único que las ha sentido. Y eso me ha pesado más que el propio duelo, más que el entierro, más que los meses vacíos que vinieron después, más que aprender a dormir solo en una cama que de repente tenía demasiado espacio. Porque el duelo la gente lo entiende. El duelo tiene sus formas, sus rituales, su tiempo permitido. Pero esto otro, esta paz que llegó cuando no debía llegar, esto no tiene ritual. No tiene nombre en el pésame de nadie, y te lo quedas tú solo, en silencio, preguntándote qué clase de hombre eres. Eso es lo que vine a contar hoy. No para que me absuelvan, no para que me digan que está bien lo que sentí. Vine a contarlo porque llevo demasiados años siendo el único que lo sabe. Y eso también cansa. Cargar solo con una verdad que no le has podido decir a nadie, cansa tanto como cargarla siendo mentira. Me llamo Saulo Botello González. Nací en un pueblo pequeño de Andalucía, cerca de Jaén, en una casa donde el vino y el silencio compartían el mismo sitio en la mesa. Fui el segundo de 4 hermanos. Aprendí a no molestar pronto. De joven me vine a Sevilla a buscar trabajo. Albañil, 40 años subido a andamios, mezclando cemento, levantando paredes que todavía están en pie por toda la ciudad. Me casé con Rosario cuando teníamos los dos 22 años. Tuvimos 2 hijos, Jesús y Carmen. Compramos un piso pequeño en el Cerro del Águila, en el barrio de siempre, el barrio donde la gente se conoce y donde uno no puede hacer nada sin que lo sepa el vecino. Para el mundo yo era un hombre serio, formal, un buen trabajador, buen padre, buen marido. No bebía en exceso, no me iba con otras mujeres, cumplía.
Eso era lo que se esperaba de un hombre como yo, y eso era lo que daba. Lo que nadie veía era lo que pasaba dentro de esa casa cuando se cerraba la puerta. No era violencia, no era lo que la gente imagina cuando uno dice que un matrimonio era difícil. Era otra cosa, más silenciosa, más persistente, como el agua que entra por una grieta pequeña. No te das cuenta del daño hasta que la pared ya está podrida por dentro. Rosario era una mujer inteligente, y esa inteligencia la usó durante 41 años para hacerme sentir pequeño. No siempre, no todos los días. Eso es lo que lo hacía difícil, porque había días buenos, días en que ella reía, y yo pensaba que quizás me equivocaba, que quizás era yo el problema, que quizás estaba exagerando. Y esa duda constante de si lo que sentías era real o inventado, eso es lo que más cansa. Me acuerdo de una noche, los chicos ya eran mayores, tendría yo 50 y tantos años. Habíamos ido a cenar a casa de unos vecinos. Yo conté algo, no recuerdo qué, alguna cosa del trabajo, algún detalle de una obra que había salido bien. Y Rosario, sin levantar la voz, con una sonrisa, dijo: «Saulo siempre exagerando, que le conocemos». Y todo el mundo se rió, y yo me reí también, porque eso es lo que se hace. Pero de camino a casa no dije una sola palabra. Y ella tampoco. Y en el silencio de esa calle, con el ruido de mis zapatos en el asfalto, me di cuenta de que llevaba años sintiéndome así, como alguien que ocupa demasiado espacio, como alguien que habla de más, como alguien que si se calla, quizás pase más desapercibido y haya menos problemas. Había aprendido a hacerme pequeño dentro de mi propia vida. En casa no ponía la radio que me gustaba a mí porque a ella le molestaba. No llamaba a mis amigos del pueblo porque ella encontraba siempre el momento para decir algo, una indirecta, un comentario de que eran poca gente, gente sin futuro. No compraba las aceitunas que me gustaban a mí porque había otras que eran mejores según ella. Cosas pequeñas, ridículas incluso. Pero cuando llevas 40 años así, las cosas pequeñas pesan como bloques de hormigón. Lo que más me dolía no era lo que decía, era la mirada. Esa mirada que tenía cuando yo hablaba delante de otros, como diciendo: «Ahí va este otra vez», como si mi sola presencia fuera, de por sí, una pequeña vergüenza para ella. Y yo lo veía, y seguía, porque ¿qué otra cosa hacías? Me había casado con esta mujer, teníamos hijos, teníamos una vida. No te separabas, no en mi generación, no en mi barrio, no con mi apellido. Te quedabas, y punto, y me quedé. Fue un domingo por la tarde, hace unos 8 años. Ella estaba en el sofá viendo la televisión. Yo entré al salón con 2 vasos de agua. Le puse el suyo en la mesita, me senté en mi sillón. Ella no levantó los ojos, y yo me quedé mirándola. Y de repente me vi desde fuera, como si alguien me hubiera sacado del cuerpo un momento y me hubiera dicho: «Mira, mira cómo estás». Un hombre de 68 años, sentado en su sillón, en su casa, con su mujer a 2 metros y tan solo como si estuviera en el fin del mundo. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo y pensé en todas las veces que había llegado del trabajo y no había habido una sola palabra de bienvenida. En todas las veces que había tenido una idea y la había callado antes de acabar de pensarla, porque ya sabía la respuesta que iba a recibir. En todas las veces que había querido llorar y no había llorado, porque los hombres de mi generación no lloran, y menos delante de una mujer que te mira como si fueras una carga. Pensé: si me muero mañana, ¿qué habrá sido esto? Y no supe responderme.
Rosario se puso mala de los pulmones hace 4 años. Fue rápido y fue lento al mismo tiempo. Esas enfermedades que te dan tiempo para acostumbrarte, pero no el suficiente. Yo la cuidé, la llevé al médico, le di las pastillas, le cambié las sábanas, le hice la comida. Lo hice sin que nadie me lo pidiera y sin esperar que nadie me lo agradeciera, porque era lo correcto, porque era mi mujer. Murió un martes por la mañana en el hospital, con Jesús y Carmen a su lado y yo sujetándole la mano. Y cuando el médico nos dijo que había pasado, y mis hijos lloraron y yo los abracé, y salimos al pasillo, y había esa luz fría de hospital que lo hace todo más duro. En algún lugar dentro de mí, muy adentro, en un sitio donde yo creía que no había nada, algo se aflojó. Como cuando llevas una mochila muy pesada durante mucho tiempo y te la quitas. Ese preciso momento en que los hombros suben solos. Y entonces vino la vergüenza. ¿Qué clase de hombre siente eso? ¿Qué clase de persona está 40 años con alguien y lo primero que siente cuando muere es alivio? ¿Soy un monstruo? ¿He fingido todo este tiempo? ¿La quería o no la quería? Esas preguntas me estuvieron comiendo durante meses. No se las dije a nadie. En el entierro estuve serio y digno, como se esperaba. Recibí los pésames, dije gracias, me fui a casa, me senté en el mismo sillón de siempre. Y estaba solo, y estaba en silencio, y el silencio no me aplastaba. Por primera vez en 41 años, el silencio de esa casa no tenía nada dentro que me pesara. Era solo silencio, el mío, solo el mío. Y lloré, pero no sé bien por qué lloraba. Por ella sí, por lo que fue y por lo que nunca llegó a ser. Pero también lloraba por mí, por el hombre que entró en esa casa a los 22 años, lleno de ganas, y que fue aprendiendo poco a poco a ocupar menos espacio, a hacer menos ruido, a querer menos cosas, a esperar menos de todo. Lloraba por ese hombre, porque ese hombre también merecía un poco de pena. Y durante mucho tiempo no supe si lo que sentía era duelo o libertad. Y no saber distinguirlo me hizo sentir el peor hombre del mundo. Pero con el tiempo fui entendiéndolo de otra manera. No sentí paz porque